Buenas, retomamos la lectura del autor norteamericano Csikszentmihalyi desde el capítulo del libro Flow, Recuperar la experiencia. No hay modo de salir de este trance si el individuo no toma personalmente el asunto en sus manos. Si los valores y las instituciones ya no nos ofrecen el apoyo ni el marco de referencia que antes nos daban, cada persona debe utilizar cualquier instrumento a su alcance para construir una vida con sentido y que le permita gozar de ella. Uno de los instrumentos más importantes es la búsqueda que ofrece la psicología. Hasta ahora las principales contribuciones de esta ciencia, que apenas está empezando a volar, ha sido descubrir cómo los acontecimientos del pasado arrojan luz en la conducta presente. Nos ha hecho ser conscientes de que la irracionalidad adulta es a menudo el resultado de las frustraciones infantiles. Pero existe otro modo en el que puede utilizarse esta disciplina de la psicología. Puede ayudarnos a responder a la pregunta, siendo como somos, con todos nuestros errores y represiones, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro futuro? Para sobreponerse a las ansiedades y depresiones de la vida actual, los individuos deben independizarse del entorno social hasta un grado en el que no respondan exclusivamente en términos de sus recompensas o castigos. Tiene que desarrollar la habilidad de encontrar diversión y propósito sin tener en cuenta las circunstancias externas. Este desafío es a la vez más fácil y más difícil de lo que parece. Más fácil porque la habilidad para hacer esto está al alcance de todas las personas. Y más difícil porque requiere una disciplina y perseverancia que han sido algo escasas en todas las épocas y tal vez lo son más aún en el presente. Y antes de todo esto, conseguir el control sobre la experiencia requiere un cambio drástico de actitud sobre lo que es importante y lo que no lo es. Crecemos creyendo que lo que más cuenta en nuestras vidas es lo que va a ocurrir en el futuro. Los padres enseñan a sus hijos que si aprenden buenas costumbres ahora, cuando sean adultos la vida les será mejor. Los maestros aseguran a sus alumnos que estas aburridas clases van a serles beneficiosas más adelante. Cuando los estudiantes estén buscando trabajo, el vicepresidente de la compañía les dice a los empleados jóvenes que deben tener paciencia y trabajar duro, porque uno de estos días serán ascendidos a la categoría de los ejecutivos. Y al final de la larga lucha para avanzar, llegan los años dorados del retiro. Nosotros siempre estamos luchando por vivir, solía decir Ralph Waldo Emerson, pero nunca vivimos. O como la pobre francés aprendió en el cuento para niños, siempre habrá pan y jamón mañana, pero nunca habrá pan y jamón hoy. Desde luego el énfasis es posponer la gratificación. Es hasta cierto punto inevitable. Como Freud, muchos otros antes y después de él han afirmado, la civilización se construye sobre la represión de los deseos individuales. Sería imposible mantener cualquier tipo de orden social, cualquier división compleja del trabajo, a menos que los miembros de la sociedad fuesen obligados a aprender los hábitos y las habilidades de la cultura requería. Les gustase o no a los individuos, la socialización, la transformación de un organismo humano en persona que funciona con éxito en un sistema social en particular, no puede evitarse. La esencia de la socialización es hacer depender a las personas de los controles sociales, hacerlos responder de forma predecible a las recompensas y a los castigos. Y la forma más efectiva de socialización se consigue cuando las personas se identifican tan profundamente con el orden social que no pueden imaginarse a sí mismos rompiendo alguna de sus reglas. Al hacernos trabajar para sus objetivos, la sociedad se ayuda mediante poderosos aliados. Nuestras necesidades biológicas y nuestro condicionamiento genético, por ejemplo, todos los controles sociales se basan en último término en una amenaza al instinto de supervivencia. Las personas de un país conquistado obedecen al conquistador, porque desean seguir viviendo. Hasta hace muy poco, las leyes de las naciones más civilizadas, como Gran Bretaña, eran reforzadas con amenazas de castigos corporales, mutilaciones o muerte. Cuando no utilizan el dolor, los sistemas sociales utilizan el placer para inducir a aceptar las normas. La buena vida, prometida como recompensa a una vida dedicada al trabajo y al cumplimiento de la ley, se construye gracias a los deseos que contiene nuestro programa genético. Prácticamente todos los deseos que se han convertido en parte de la naturaleza humana, desde la sexualidad a la agresión, desde el deseo de seguridad a la receptividad al cambio, han sido utilizados como fuente de control social por los políticos, las iglesias, las empresas y los publicistas.
para atraer a los reclutas a fin de formarse en parte del ejército turco. Los sultanes del siglo XVI prometían la recompensa de violar a las mujeres de los territorios conquistados. En nuestros días los carteles prometen a los jóvenes que si se unen al ejército verán mundo. Es importante darse cuenta de que buscar el placer es una respuesta refleja que se halla en nuestros genes para asegurar la conservación de la especie, no con el propósito de nuestro disfrute propio y personal. El placer que tenemos al comer en una manera eficiente de asegurarse que el cuerpo va a obtener el alimento que necesita. El placer del acto sexual es igualmente un método práctico que los genes utilizan con el propósito de programar el cuerpo para que se reproduzca y con ello asegurar la continuidad de los genes. Cuando un hombre se siente físicamente atraído por una mujer o viceversa, normalmente imagina, asumiendo que piensa en ello, si es que lo hace, que este deseo es una expresión de sus intereses individuales, un resultado de sus propias intenciones. En realidad, es más frecuente que su interés esté siendo manipulado por el invisible código genético que está siguiendo sus propios planes. Y mientras la atracción siga siendo un reflejo basado puramente en reacciones físicas, los planes conscientes de la persona probablemente solo juegan un papel muy pequeño. No hay nada malo en seguir esta programación genética y disfrutar de los placeres que nos proporcionan mientras los reconozcamos como lo que son y mientras tengamos algún control sobre ellos cuando sea necesario perseguir otros objetivos a los que hayamos decidido darle prioridad. El problema es que recientemente se ha convertido en un modo de creer que sintamos lo que sintamos dentro. Se trata de la verdadera voz de la naturaleza hablándonos. La única autoridad en la que creen muchas personas hoy en día es el instinto. Si algo puede, produce y parece bueno, es natural y espontáneo, entonces es bueno. Pero cuando seguimos las sugerencias de la genética, las instrucciones sociales sin cuestionarlas, abandonamos el control de la conciencia y nos convertimos en juguetes sin poder en manos de fuerzas impersonales. La persona que no puede resistirse a la comida o al alcohol, o cuya mente está siempre pensando en el exceso, no es libre para dirigir su energía psíquica. La visión liberada de la naturaleza humana que acepta y sigue cada impulso o instinto que siente simplemente porque está ahí, tiene como resultado unas consecuencias bastante reaccionarias. Mucho realismo contemporáneo resulta ser una variación del viejo y anticuado fatalismo. Las personas se sienten libradas de la responsabilidad mediante el concepto de la naturaleza. Por naturaleza, sin embargo, todos nacemos ignorantes. Entonces, ¿deberíamos evitar el aprender? Algunas personas producen una cantidad de andrógenos muy mayor a la normal y por ello son excesivamente agresivas. ¿Significa eso que deberían expresar libremente su violencia? No podemos negar los hechos de la naturaleza, pero ciertamente debemos intentar mejorarlos. El sometimiento al programa genético puede ser algo muy peligroso porque nos deja indefensos. Una persona que no puede desoír las instrucciones genéticas cuando es necesario siempre resulta vulnerable. En lugar de decidir cómo actuar en términos de sus objetivos personales, debe rendirse ante las cosas para las que ha sido programado o mal programado su cuerpo. Uno debe conseguir especialmente el control sobre los impulsos instintivos para conseguir una independencia sana en la sociedad, puesto que mientras respondamos de forma predecible a lo que sentimos como bueno y a lo que sentimos como malo, es fácil que los demás exploten nuestras preferencias para sus propios fines. Una persona totalmente socializada es la que desea solo las recompensas que aquellos que la rodean han decidido que debe desear. Recompensas que a menudo se apoyan en los deseos genéticamente programados. Puede encontrarse con miles de experiencias que potencialmente podrían llenarle, pero no se da cuenta porque no son las cosas que desea. Lo que importa no es lo que tiene ahora, sino lo que podría obtener si hace lo que los otros desean que haga. Atrapado por la trampa de los controles sociales, esta persona sigue luchando por un premio que siempre se disuelve entre sus manos. En una sociedad compleja, muchos grupos poderosos se ocupan de la socialización y a veces con objetivos aparentemente contradictorios. Por un lado, las instituciones oficiales como las escuelas, iglesias y bancos intentan convertirnos en ciudadanos responsables que desean trabajar duro y ahorrar. Por otro lado, estamos siendo tentados constantemente por los comerciantes, fabricantes y publicistas para que nos gastemos nuestras ganancias en productos que van a darle la mayoría de beneficios a ellos. Y finalmente, el sistema subterráneo de los placeres prohibidos regido por jugadores, proxenetas y traficantes de droga, que es lo opuesto dialécticamente a las instituciones oficiales. Nos promete su propia recompensa de placer fácil, en el caso de que podamos pagarlo.
Los mensajes son muy diferentes, pero su resultado es esencialmente el mismo: hacernos dependientes de un sistema social que explota nuestras energías para sus propios propósitos. Aquí no cuestionamos que para sobrevivir, y en concreto para sobrevivir en una sociedad compleja, sea necesario trabajar por unos objetivos externos y posponer la gratificación inmediata. Pero una persona no tiene que convertirse en ello, en un muñeco manejado por los controles sociales. La solución es liberarse de forma gradual de las recompensas de la sociedad y aprender cómo sustituirlas por recompensas que estén bajo el poder propio de uno. Esto no significa que debemos abandonar todos los objetivos que nos propone la sociedad. Significa que además, o en lugar de los objetivos con los que otros nos seducen, debemos desarrollar unos objetivos propios. El paso más importante para emanciparse de los controles sociales es la habilidad de encontrar recompensas en los acontecimientos de cada momento. Si una persona aprende a disfrutar y a encontrar significado en la corriente incesante de experiencias, en el propio proceso de vivir por sí misma, el peso de los controles sociales cae automáticamente de nuestros hombros. El poder regresa a la persona cuando las recompensas dejan de estar delegadas a fuerzas exteriores a ella misma. Ya no es necesario luchar por objetivos que siempre están alejándose en el futuro y finalizan cada aburrido día en la esperanza de que tal vez mañana suceda algo bueno. En lugar de estar siempre esforzándonos para alcanzar el premio que, como en el suplicio de Tántalo, está fuera de nuestro alcance, uno empieza a recoger las recompensas verdaderas de la vida. Pero no es abandonándonos a los deseos instintivos como nos liberaremos de los controles sociales. También debemos independizarnos de los dictados del cuerpo, aprender a tomar el control de lo que sucede en nuestra mente. El placer y el dolor suceden en la conciencia y existen solo en ella. Mientras obedezcamos los hábitos de estímulo y respuesta socialmente condicionados que utilizan nuestras inclinaciones biológicas, estaremos controlados por el exterior. Mientras un anuncio deslumbrante nos haga salivar de deseo por el producto que anuncia, una bronca del jefe nos amargue el día, no seremos libres para determinar el contenido de la experiencia. Y ya que lo que experimentamos es la realidad, al menos en lo que a nosotros nos concierne, podemos transformar la realidad todo cuanto podamos influenciar lo que sucede en la conciencia, y así nos libraremos de las amenazas de los halagos del mundo exterior. Los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de cómo las ven, dijo Epicteto hace mucho tiempo, y el gran emperador Marco Aurelio escribió: si te sientes dolido por las cosas externas, no son estas las que te molestan, sino tu propio juicio acerca de ellas, y está en tu poder el cambiar este juicio ahora mismo. Bien, hasta ahí.